Miércoles, los representantes de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Recibo con mucho gusto a Margarita Provencio por parte de Maynes. Gracias, Margarita, por estar con nosotros. Buenos días, Paco. A Hamlet García Almaguer por parte de Claudia Sheinbaum. Gracias, Hamlet. Y a Rubén Moreira por parte de Xochitl. Gracias, mi querido Rubén. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, una de las cosas más importantes que están sucediendo ahora en el Congreso son modificaciones a la ley de amparo y modificaciones también que tienen que ver con el Código de Procedimientos Penales. Bueno, la famosa ley de amnistía, ¿no? Si puede operar, si es facciosa, si no es facciosa, si puede ser algo nada más para favorecer las políticas públicas. Y la ley de amparo, que lo que hace es suspende la suspensión provisional, valga la redundancia, en el caso de que un juez reciba un amparo cuando sea aprobado una ley por parte del Congreso. ¿Está bien, está mal, Rubén? ¿Qué opinas tú? Rápido, varias cosas. La primera es por qué a esta altura de un gobierno que está en su ocaso tenemos este tipo de reformas. La segunda es por qué con tanta aceleración para sacarla, tanta angustia por sacar las cosas. La tercera es por qué se trata de desmontar un sistema de protección de derechos humanos. Les recuerdo que hubo una reforma 2010-2011 de materia de derechos humanos que cambió incluso la época de la Suprema Corte de Justicia, que abrió el tema del control difuso, del control de convencionalidad, del control constitucional, que nos dice que los derechos humanos son indivisibles, que son progresivos, que son universales, que están armados entre todos y no pueden ser unos valorados y otros no, son interdependientes. Y hoy tenemos un ejercicio para desmontar la defensa de los derechos humanos. Se dice que es una venganza hacia los jueces. Lo que yo distingo es un ataque a los derechos humanos, un ataque a las personas. Y bueno, pues no se entiende en este momento. Lo que sí es que de aprobarse, pues nos iremos a una acción de inconstitucionalidad y es un atentado contra los derechos de las personas. ¿Tú lo entiendes, Sofía? ¿A cuál de las dos? Vamos a las dos. Sí. A ver, ¿Cuál sería la intención detrás? O sea, yo creo que, vamos a ver, la de amnistía, creo que lo que le da al presidente, ¿se acuerdan el Monopoly, esta tarjeta que te toca, que es para que te salgas de la cárcel cuando quieras, ¿no? Entonces, cuando te toca la puedes levantar. O sea, al final creo que lo que le da la amnistía o la manera en la que están proponiendo la amnistía ahorita es a la figura presidencial, pues el dedo mágico, ¿no? O sea, la posibilidad de en cualquier momento del proceso, ya sea que te estén acusando, te estén procesando, te hayan sentenciado, ¿no? El decir, pues no, esta persona la perdonamos, digamos, pero ya tenemos métodos para eso. O sea, lo que no se entiende es por qué darle este exceso de poder a la figura presidencial. Ya tenemos criterios de oportunidad, que es básicamente, pues no sé, si mañana a la fiscalía le dicen, oye, deja de andar persiguiendo gente por andar fumando marihuana en la calle, mejor concéntrate en los homicidas, entonces hay un criterio de oportunidad, la fiscalía se puede hacer mensa, ya hay una ley de amnistía, el presidente ya tiene un indulto, lo único es que ya tiene que haber una sentencia, ¿no? Entonces yo siento que es, demasiado poder en el caso de la amnistía. Y la de amparo me parece muy peligrosa y me parece muy contradictoria este discurso de primero los pobres, porque al final lo que permite el criterio hoy de la suspensión de los amparos, yo sé que puede haber usos facciosos, es lo que nos va a comentar el compañero de Morena, pero al final del día lo que le permite es a un usuario, por ejemplo, donde hay una crisis de agua, ¿no? O sea, alguien está cavando un pozo que no debe, entonces alguien tiene la posibilidad de encontrar un abogado, decir que hay una anticonstitucionalidad porque no se está respetando el derecho al agua, y entonces lo que sucede es que durante un periodo de tiempo se suspende para todas las personas afectadas por ese mismo asunto, ¿no? Que no tienen que contratar otro abogado, que no tienen que gastar en defender justamente sus derechos humanos de otras formas, pues la posibilidad de acceder a a frenen antes de que esto me impacte más, para después ya poder tomar una decisión mucho más elegante. Hay un camino, la verdad, muy pecaminoso que particularmente en el Senado se usó, diciendo que no, que aquí era darle a los jueces el poder constitucional para que definieran e interpretaran la Constitución. No es cierto. Lo único que se le está dando a los jueces es la posibilidad de amparar a un grupo de personas para que algo que pueda dañar a una comunidad no se extienda. Ahora, ¿es venganza? No, para nada. Mira, hay tres tipos de amparo. Hay amparo en contra de sentencias de los tribunales locales. Tomas el camino, digamos, largo, tienes un juicio a nivel local, lo resuelve el juez de primera instancia, los magistrados del Tribunal Superior.
y contra eso vas a un amparo que se llama directo a un tribunal colegiado de circuito. Ese no se toca y ese son el 83% de los amparos a nivel nacional. Ahí no hay ninguna modificación. Hay otros amparos en contra de los actos concretos de las autoridades en aplicación de leyes, que es el caso que decía la compañera de Movimiento Ciudadano. Si una autoridad determina cerrar la llave del agua, si una autoridad determina clausurar tu negocio, si una autoridad determina realizar un proyecto en tu colonia, tomar un parque y construir un edificio de 20 pisos, como ocurre con los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, ahí no se modifica el amparo. Eso sigue vigente y eso constituye otro 15% de los amparos a nivel nacional. Los restantes amparos, que son muy pocos, son los que tienen que ver contra las leyes que se consideran autoaplicativas desde el momento en que son aprobadas en el Congreso de la Unión. Esos son muy poquitos. Y ahí lo que nosotros buscamos es que solamente pues, se contemple lo que establece la Constitución en su artículo 107, su fracción segunda, que establece dos principios elementales desde que se fundó el amparo aquí en nuestro país. El primero es el interés, el agravio personal y directo. Y el segundo es la relatividad de las sentencias, es decir, que se aplique a aquellos que las impugnen. Solamente es en los amparos en contra de normas generales que no apliquen con esta suspensión con efectos generales. No se trata de los actos de autoridades municipales o estatales o federales, no se trata tampoco de los amparos que caminan por vía de los tribunales locales. Ahora, ¿es tan técnico el asunto entonces, Rubén? Sí. Bueno, hay una parte técnica, se trata de modificar por parte de Morena dos artículos, el 129 y el 148. Yo no coincido con lo que se está planteando, porque ese 5% es de interés de toda la sociedad. Claro. Quieren pasar un tren por arriba de la selva, quieren destruir una zona arqueológica, quieren dañar el medio ambiente, o te ponen en desventaja a los particulares con el Estado y bueno, tú recurres a un amparo. ¿Qué se propuso? Que por cierto, en una muy desaseada iniciativa, porque el promovente, que es Ricardo Monreal, si tú lees la parte introductoria de su iniciativa, la exposición de motivos, confunde las acciones de inconstitucionalidad con el amparo. Y deja ver que también esas les molestan, las acciones de inconstitucionalidad. En el artículo 129 hay un listado de temas por los cuales no puede haber suspensión. Pero al final hay 2, 3 líneas que dicen, si el juez considera que de no suspenderse se afecta el interés de la sociedad, puede suspender. Y en el 148 dice, hay efectos generales de una suspensión cuando el juez así lo determina. No fue darle más o menos valor a un juez, es que la reforma esa de 2011 que todos celebramos, que salió por unanimidad en las cámaras de diputados, senadores y en las legislaturas, dijo que todos debíamos de defender la Constitución. Y entonces los jueces adquieren esa potestad, esa facultad, que no es única en el derecho internacional. Hace unos meses festejamos nosotros que un juez en Estados Unidos detuvo una orden de expulsión de mexicanos. Fue un juez, no fue la Corte. Entonces en México el sistema de protección pues es integral, es difuso, lo pueden hacer todas las autoridades, está sujeto al control de convencionalidad, algo que por cierto le molesta a Morena, pero no son capaces entonces de romper las convenciones internacionales, sino pues nada más les molesta. Y rápido con la ley de amnistía. Ya existe una ley de amnistía, que es del 2020, que era para casos que muchos consideramos que era justo que hubiera una ley de amnistía, que liberaran a esas personas que a lo mejor por un pequeño robo tenían muchos años en la cárcel. No, ahora se llevó al extremo. Pero el problema es que llevarse al extremo no solamente soltar al delincuente más peligroso, es que no hay reglas para soltarlo. Y eso de que sean casos relevantes para el país, porque es un sistema de delación, sueltan a alguien para que delate a otro, ¿qué es relevante? ¿Cómo se va a hacer? ¿A juicio de una sola persona? Yo creo que es llevárselo al extremo y es desvirtuar esa ley del 2020 que muchos apoyamos y consideramos justa. ¿Se está burlando la Constitución a través de estas modificaciones? No, o sea, creo que eso habría que preguntárselo de manera más técnica a un abogado. Yo creo que una violación per se de la Constitución no, aunque reitero y me voy del brazo con lo que dice Rubén, que es básicamente, pues, o sea,
están tratando de confundir lo que es una acción de anticonstitucionalidad y lo que decide la Suprema Corte, ojo, que no tiene nada que ver, ¿no?, con el tema del asunto de amparo. Yo en el asunto de amnistía sí quisiera agregar una capa como de preguntas, ¿no? Este también ha sido un gobierno que a pesar de todo ha sido sumamente punitivo, ¿no? Entonces vamos siguiendo, o sea, seguimos aumentando la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces vamos dándole más poder al gobierno para definir quién se va a la cárcel y ahora también quién no se va a la cárcel, ¿no? Entonces yo no entiendo la verdad por qué o con qué cara se está solicitando esta reforma, ¿no? Sí, generosamente creo que ya hay justamente un marco legislativo que permite en este país que haya mecanismos para resolver. Y además, y yo no quiero hablar y sospechar de nadie, pero estamos en medio de el proceso de Ayotzinapa que no ha cerrado, ¿no? Y ahí, pues, evidentemente, un perdón presidencial pues, podría ser una solución mágica. Tenemos el asunto del manejo del COVID. No sabemos qué va a pasar después de la elección. Entonces, creo que además pues, hay que sospechar de los tiempos. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Y para qué? ¿Cuáles son las funciones? Yo no creo que esto se esté dando en el aire. No creo que dijeron, ay, bueno, de una vez, antes de cerrar el sexenio, nada más pasar un poquito de controversia. Yo creo que sí es una ley que va a tener eventualmente un nombre y un apellido. Hamlet, tú tienes regreso respuesta a esas preguntas. muchas veces, claro. Dice el artículo 107, fracción 10 de la Constitución. Los actos reclamados, obviamente en el amparo, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria. Es decir, la forma en la que se otorga la suspensión no está considerada en la Constitución. Hay una norma, se llaman habilitantes, en la que el constituyente le delega al poder constituido, al legislador ordinario, con la mayoría simple, que determine cómo se van a realizar esas suspensiones, cómo se van a regular. Por ende, pues no hay ninguna nota de inconstitucionalidad en esta reforma. De hecho, va acorde con este texto expreso de la Constitución. Ahora, en el tema de la amnistía, ahí lo que nosotros vemos es que en otras naciones de Latinoamérica, pues se ha intentado avanzar con programas similares, con legislaciones. Es el caso de Colombia, que han tenido pues episodios con la guerrilla y otros problemas. Y tenemos un precedente de la Corte Interamericana de un caso que se llama Hellman contra Uruguay, en el que obligan al Estado a que vaya a profundidad, a que realice justicia y a que tenga garantías de no repetición. Lo que tuvimos allá pues fue una guerra sucia en el siglo pasado, en el que el Estado en su conjunto, las autoridades, desaparecían personas, le quitaban bebés a las madres que estaban en la izquierda, los cambiaban de país y los desaparecían y los mataban. Aquí hemos tenido episodios pues, lamentablemente atroces en el periodo neoliberal que vale la pena revisar a la luz de una ley de amnistía. ¿Qué ibas a decir? No, Rapidísimo, perdón, es que Sofía, a ver, nos o tenemos ya sea, que ir. es que de nuevo falacias y acomodar la verdad. Aquí ya ha habido un marco regulatorio similar con los zapatistas. O sea, ya hemos entrado en casos donde México ha agarrado casos excepcionales para justamente meter procesos de amnistía. Lo mismo el tema del 2020, del 2021, justamente contra el tema del aborto, el consumo de drogas, etcétera, ¿no? Esto no es eso. Esto es darle el poder literalmente a una sola persona de en cualquier momento, bajo justificaciones súper ambiguas, si es a una sola persona, no es nada más y nada menos que la figura presidencial, de perdonar a quien se le dé la gana bajo literalmente el interés político que tenga. Entonces, no, falso. Me regreso a la fracción 10ª del 107. Es cierto, esa es la lectura, digamos que literal, pero ya hay muchas resoluciones de la Corte en la cual el interés de la sociedad se debe proteger. Y eso es producto de la reforma del 2011, donde el Estado mexicano resolvió que lo más importante, el centro de la Constitución son las personas. Y dijo, entonces puede haber, dice la Corte, suspensiones de carácter general. Es un retroceso. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución dice, los derechos humanos son progresivos. Por lo tanto, esto sería dar un paso atrás. Yo no entiendo por qué en este momento incluso meten a su candidata en esta discusión de que quieren que vayamos a un régimen pues fascista. Para terminar rapidísimo. La próxima presidenta de la República, según todas las encuestas. Hay un compromiso de Morena con los derechos humanos y también con brindarle justicia al pueblo de México. Para eso es esta reforma en materia de amnistía y no se toca la reforma en materia de amparo en lo que le interesa a la sociedad. Son casos muy particulares. Hamlet, muchísimas gracias. Sí. Sofía, gracias, mi querido Rubén. Muchas Vamos gracias. a hacer una pausa. Volvemos con usted.